Parece Ya que se también salió. tiene problema con el internet. Sí, no, está No, aquí, pero ya, tuvo ya algún problema regresé. Creo que con apenas la me llegó la presentación. notificación de la Ok, grabación. está bien. La presentación es la que no se ve. Ok. Permíteme un segundo. Regresamos ahora sí. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, Sí, Excelente. Pues bueno, adelante. como les estaba diciendo, pues mi nombre es Leonel Durán y pues bueno, vamos a empezar con esta plática de concientización sobre el estrés térmico, ¿no? Si tienen alguna duda o comentario, por favor no duden en interrumpirme porque no puedo verlos ustedes si levantan la mano. Y también si me pueden ayudar, Guillermo, si alguien entra al lobby para que lo admitan, y pues podamos, no se queden esperando mucho tiempo. Pues bueno, antes de empezar a entrar en materia, es muy importante definir qué es el estrés térmico, hablando de en materia laboral o en materia de lo que nos compete, que tiene que ver con el trabajo. Y pues la Organización Internacional del Trabajo lo define como el calor en exceso por el que se puede exponer una persona y que puede ocasionar un deterioro, un daño a su integridad, a su salud como tal, mientras se encuentra laborando. Esto es muy importante señalarlo porque el calor en general, y como lo vamos a ver en toda la presentación, puede generar, puede desentonar en daños permanentes que pueden ser mortales directamente desde un golpe de calor mal atendido o pueden influir mucho en otros tipos de accidentes. ¿A qué me refiero? Es que el calor como tal hace que te distraigas, hace que se atrofien los músculos, hace que pasen ciertas cosas que no te enfoquen en lo que estás haciendo y si estamos trabajando con maquinaria o estamos trabajando en alturas o en espacios confinados, pues eso se desentona en accidentes, ¿no? Entonces, más adelante vamos a ver un poco de estadística, pero sin más preámbulo, vamos a hablar un poco sobre el estrés térmico. Esta plática se va a enfocar en estos ejes principales, que son la regulación mexicana, que es nuestra NOM 015, un poco de estadísticas generales sobre hidratación y sobre accidentes. Vamos a identificar un poco los síntomas que no son, a veces pareciera que serían autoexplicativos, pero hay varios detalles a considerar ahí. Y pues vamos a ver algunos recursos y soluciones que se pueden manejar de manera administrativa y aparte productos para mitigar, que también hay una variedad interesante que vale la pena tocar base. Y arrancando, pues bueno, en México tenemos lo que es la NOM 015. La NOM 015 de la Secretaría del Trabajo, que su última actualización fue en 2001, y básicamente lo que tiene como objetivo es la prevención de enfermedades y accidentes en condiciones de alta temperatura dentro de los centros de trabajo, y pues busca también que los mismos centros de trabajo, los patrones y los trabajadores sean conscientes de estos riesgos que puede haber y de que implementen medidas para mitigarlos. En general, los requerimientos principales son para la empresa, para el patrón, en donde básicamente, muy de la mano con la NOM 017 y con otras regulaciones al respecto, pues pide que se haga una identificación de riesgos en el área de trabajo, pide que se le proporcione el equipo de protección adecuada a las personas que van a estar realizando una tarea, que se les capacite para que puedan utilizar ese equipo de manera adecuada y también, particularmente en el ámbito de calor, que busquen siempre mantener la temperatura de la persona abajo de los 36 grados centígrados, la temperatura corporal, para que pueda, pues vaya, no vaya a sufrir algún tema perdón, que estén entre los 36 y entre los 38 grados centígrados para que no vayan a tener un tema de golpe de calor o hipotermia o alguna enfermedad que pueda estar relacionado al respecto. Para esto, determina un régimen de trabajo, los categoriza en tres tipos, el ligero, moderado y pesado, y también tiene unas tablas que determinan un porcentaje de tiempo de exposición y de no exposición. ¿A qué se refieren? Que si tienen un trabajo muy pesado, hablando del tipo de operaciones, y ahorita las vamos a ver a una temperatura arriba de los 30 grados, entonces se busca que solo se esté trabajando 25% del tiempo en una hora en esas condiciones y el 75% se utilice para recuperar al operario. Esto es muy difícil de controlar, pero es parte de las tablas que vienen en la NOM 015.
Y hablando de qué trabajos se consideran pesados o qué trabajos se consideran ligeros o medianos, pues bueno, también nos da una tabla. Se basa un poco en las calorías que se consumen de acuerdo a unas mediciones específicas que determinan en la misma norma, pero para no entrar en partes tan técnicas, un trabajo ligero, pues es prácticamente un trabajo tipo de oficina o tipo de una maquiladora en donde no hay tanto esfuerzo, están sentados, están climatizados, o si están parados es un trabajo liviano, en donde pues, puede haber tapetes antifatiga o puede haber algún otro tipo de mitigación del estrés en cuanto al esfuerzo que se realiza. Moderado es cuando ya se hace un trabajo en donde se manejan algunas piezas medianas o tienen un movimiento, un traslado un poco más intermedio. Y pues pesado, ya estamos hablando de trabajos de construcción, trabajos en alturas, trabajos en espacios confinados o un trabajo pesado constante como el de en el oil and gas, en donde se hacen operaciones bastante rudas y en exteriores, ¿no? Y se exponen a este tipo de cosas. Es importante que se delimite qué tipo de trabajo se está realizando para poder tomar medidas de mitigación adecuada. Y cuando estamos haciendo el análisis de riesgos, muchas veces obviamos un poco la temperatura, pero es algo que tenemos que tomar en cuenta principalmente por dos factores, el calor, la temperatura ambiente y la humedad, porque eso puede aumentar la percepción o la sensación térmica. Cuando hablamos de sensación térmica, muchas veces lo vemos pues cuando ahorita que está de moda la ola de calor a nivel nacional, que mencionan que estamos en temperaturas de 40 grados, pero que son con una sensación térmica de 45. Ya lo que se refiere es más que nada a la relación que hay entre temperatura y humedad. Si tenemos un área de trabajo en donde tenemos una temperatura de 35 grados y hay una humedad de 30%, pues no varía tanto la sensación térmica, solo sube 1 grado. Pero en la medida en que la humedad va subiendo y la temperatura va subiendo, entonces la sensación puede cambiar drásticamente el impacto del calor. Tan solo veamos a 38 grados en grados centígrados en exteriores, con solo un 30% de humedad, ya la sensación sube 2 grados, que sube a 40. Pero si sube de 41 al mismo 30%, pues sube a 45. Entonces, este tipo de detalles son los que también tenemos que tomar en cuenta para poder tomar estas medidas de mitigación. Y esto me lleva un poco a las estadísticas que tenemos en general en cuanto a este tema. En Estados Unidos, en donde tienen un poco más fácil de determinar este tipo de cosas, de medirlas, solo un promedio de 72 muertes son relacionadas con el tema de la temperatura, con el calor. Alrededor de 67,000 casos son visitas en emergencias por un choque de calor y tienen más de 9,200 casos que son personas que tienen que ser hospitalizadas, que tienen que pasar un día en el hospital bajo observación o tienen que internarlo. Todo esto relacionado con el calor. Y cuando dicen, muchas veces cuando veamos las estadísticas va a haber esta parte en donde dicen relacionados con el calor, porque tiene mucho que ver con los que les menciono. Los accidentes pueden estar, cuando se hace el levantamiento, pues si alguien se cae, el accidente principal va a ser de que, pues bueno, tuvo una fatalidad por caída o una lesión por caída, pero cuando se hace la investigación se ve por qué se cayó, pues fue porque estaba en un ambiente muy caluroso, sus condiciones no eran tan adecuadas y no tenía medidas de mitigación y pues bueno, eso ocasionó que se cayera, ¿no? Fue un factor relacionado muy importante para que se cayera. Y esto es porque es difícil de medirlo como tal, como ver causa raíz. Entonces ahí nosotros y su departamento de seguridad, pues es donde tenemos que hacer labor medio de investigación, para poder también encontrar esos puntos que se tienen que mitigar para disminuir más los accidentes. Y hablando en estadísticas de trabajo, o sea, en el ambiente laboral, en 2015 hubo 37 fatalidades en Estados Unidos relacionados con el calor. Eh, de esas fatalidades, el 46% fue en el área de construcción y el 30% ocurrió en el área de los servicios proveídos. Construcción en Estados Unidos, pues se habla principalmente en construcción de casas, edificios, etcétera, y a lo que se refieren con servicios tienen que ver con los mantenimientos, con pues bueno,
tipos de líneas de drenaje, de luz, etcétera. Entonces está un poco amplio, pero pues como pueden ver, no estamos exentos en nuestras industrias a que este tipo de cuestiones pasen. Aparte de todo esto, todo el calor como tal genera una pérdida de productividad muy considerable. La mayoría de los trabajadores, al sentirse pues en calor o en ambientes húmedos o calientes, pues se vuelve menos productivo. Y ahorita vamos a ver un poco más adelante a qué nos referimos con esto, pero pues básicamente el estar incómodo hace que la persona pues sea más propensa a cometer errores, a trabajar más lento y pues bueno, a quejarse más, ¿no? Y esto está muy relacionado a que nuestro cuerpo es alrededor del 60-70% agua. El agua en general para nosotros ayuda en muchos factores, lleva nutrientes a las células, regula la temperatura del cuerpo y es muy fácil de ir, o bueno, conforme vamos trabajando, de irnos deshidratando. A veces pensamos que solo nos deshidratamos a través del sudor y a través de la orina, pero pues también mientras hablamos estamos pues, lanzando pequeñas partículas de saliva que tienen su composición principal en el agua, los movimientos intestinales, es decir, la digestión en sí misma consume agua y pues bueno, son varios factores que determinan el hecho de que nos empezamos a deshidratar. La, deshidra- la, la deshidratación es un problema común en la industria. Prácticamente el 80% de los trabajadores que tienen algún problema relacionado con el calor estaban deshidratados. Es como el primer factor que empieza a determinar un problema cuando pues, estamos hablando del calor. Y algo que es muy importante mencionar es que los trabajadores muchas veces no sabemos que necesitamos agua porque la sensación por estar distraídos por el trabajo, por el hecho de estar concentrados en una materia o en algo, no necesariamente te va a dar sed. Y también en cambios súbitos de temperatura, en donde te puedes deshidratar rápidamente por lo que mencionaba de la sensación térmica, tal vez no vas a generar esa necesidad de agua tan rápido, ¿no? Entonces es algo que tienen que tener en cuenta. ¿Y por qué es tan importante el agua en este contexto? Pues bueno, les mencionábamos que el cuerpo humano pues son del 60 al 70% de agua, pero el cerebro en particular es 80% agua y los músculos en particular son 75% agua. ¿Qué quiere decir? Que cuando nos empezamos a deshidratar, tu cerebro empieza a sufrir al respecto. Por eso los mareos, por eso la desorientación y por eso los casos pues de atrofia como tal, tanto muscular como cerebral, cuando estamos expuestos a esta deshidratación. Y por eso se desencadenan un montón de accidentes, porque pues al no estar enfocados y estar en ambientes de alto riesgo, pues somos más propensos a ellos. En Estados Unidos, la estadística nos dice que una mujer en promedio consume 2.200 calorías al día, quema 2.200 calorías al día, y un hombre 2.900. Y para este tipo de condiciones normales, ni siquiera de trabajo en general, sugieren que las mujeres tomen 9 vasos de agua y los hombres 12 vasos de agua. Y el agua en sí mismo es muy importante, aparte todo lo que mencionábamos, pero también hay que tomar en cuenta que cuando nosotros estamos sudando o estamos, pues ahora sí que secretando pues deshidratándonos, gran parte de lo que se pierde es el sodio y otros electrolitos. Entonces, aquí tenemos que tener muy en cuenta también cómo cuando vamos al baño, el color de la orina nos puede dar una pauta particular de qué tan hidratados o deshidratados estamos. Pueden ver aquí en los cuadros de la izquierda, la parte superior son un color ideal, por llamarlo de una forma, está casi transparentoso. La parte intermedia, que está un poco amarilla, pues empieza a haber cierta deshidratación. Lo importante es tomar agua ahí. Y si ya tiene un color muy cobrizo, muy pues, ocre, por llamarlo de una forma, hay una deshidratación más fuerte. Cuando estamos perdiendo fluidos, los resultados pues vienen todos este temas. Con solo 2% de los fluidos perdidos de todo esto que menciono, pues empiezas a tener un performance que no es tan bueno,
Cuando empieza a bajar un 4% tu porcentaje de agua en el cuerpo, pues tus músculos empiezan a empiezan a no funcionar como tú preferirías. Al 6% te cansas, es decir, ya tu cuerpo le pide un break, y tan solo con un 8% nuestro cuerpo empieza a alucinar, a ver cosas que no están ahí, a interpretar, escuchar cosas que no están ahí, interpretar cosas de manera que nos pueda proveer un riesgo. Y pues bueno, ya de un 10% para arriba de pérdida de agua, pues estamos hablando de probables, un golpe de calor, una falla interna corporal que nos haga colapsar y pues que complica todo este tipo de cosas. Y para palabras más terrenales en cuanto a estos síntomas, pues bueno, tenemos la confusión, los dolores de cabeza. Hay personas que se pone de mal humor, solo por el calor, y a veces pensamos que es solo una persona que está malhumorada, pero puede ser por el tema de que, pues bueno, el cerebro se vuelve más sensible porque pues, quiere recuperarse, ¿no? Quiere mandarte una señal de que puedes estar mejor. Y pues bueno, también puede haber espasmos, puede haber debilidades en las manos, empieza a temblar, puede haber casos en donde empiezan a salir llagas. Hay que estar muy, muy conscientes de todos estos posibles síntomas porque, como lo menciono, el estar en deshidratación nos pone en riesgo de distintos tipos de golpes, caídas, cortes, etcétera. Digamos que todo el riesgo natural de una operación se exponencia con una condición de deshidratación. Hablando puntualmente, incluso la Secretaría del Trabajo identifica dentro de la temperatura corporal del cuerpo normal, que es de 36 a 37.5 grados, si la temperatura sube, empieza a haber ligera sudoración, taticardia, mareos, alucinaciones, etcétera, dependiendo de la temperatura, como lo pueden ver en la tabla. Y si la temperatura baja, inicialmente pues da hipotermia, temblor, etcétera, pero después si baja demasiado, pues empiezan las alucinaciones, las atrofias y pues también alteraciones graves, ¿no? Entonces, todo este tipo de cuestiones, por eso es muy importante también monitorear la temperatura y que nos cuidemos. Y aunado aparte del trabajo que tenemos, pues bueno, hay varios factores que influyen en cuanto a la temperatura, la carga laboral, lo que es la exposición prolongada al calor, el equipo de protección personal. A veces tienes que elegir entre el mal menor en cuanto a la hora de protegernos. Entonces es un trabajo muy rudo, como un trabajo de soldadura, aunque exista pues vaya, hay una temperatura exterior muy fuerte. Pero pues necesitamos utilizar el equipo de protección personal, aunque nos dé calor, para protegernos del riesgo natural de la operación que tenemos. La temperatura exterior, el hecho de que estemos al lado de un horno o al lado de alguna maquinaria que empiece a generar un calor conductivo, un calor convectivo. Todos estos tipos factores, todo este tipo de factores afectan nuestra sensación térmica y afectan también nuestro desempeño en el área de trabajo. Por eso, como trabajadores, una de las maneras más sencillas o prácticas de ver el tema de la hidratación que traemos es con la orina y con el color de la orina. Por eso hago énfasis nuevamente. Eh, si no tienen sed y de todos modos ven que su orina está demasiado amarillenta o algo, rehidrátense. No necesariamente con agua, pueden ser con electrolitos. Ahorita vemos un poco ese tema, pero esténse monitoreando y no se confíen al respecto de si tienen sed o no, sobre todo en ambientes de calor y sobre todo en trabajos demandantes, ¿no? Para que puedan protegerse sobre eso. En dado caso que ustedes o alguno de sus compañeros llegaran a tener síntomas fuertes de un golpe de calor, que es más o menos lo que acabamos de mencionar, solo que todo junto, entonces es muy importante pues tratar de mover al trabajador a un área en donde no esté, pues digamos, a una sombra o un área un poco más fresca, retirarle la ropa que pueda generarle mayor estrés térmico, tratar de bajar la temperatura con un ventilador, no tan fuerte y tan directo, simplemente para disipar el calor que está ejerciendo, elevar un poco los pies para ayudar a la circulación, eh, pedir que la víctima se recueste
y que tome o se rehidrate, pero pues de manera lenta, porque como el cuerpo está en un estado, digamos, de shock, si nosotros le tratamos de suministrar muchos líquidos de golpe, puede ser contraproducente. Y sobre todo, llamen a primeros auxilios, llamen al 911, llamen al 072, llamen al código de seguridad de su área, de su empresa vaya, del área del país en el que se encuentren, para que, pues bueno, vaya a ayuda médica profesional, pueda dirigirse al área de trabajo y puedan atender al compañero. Lo que quiero que les quede bien claro es que si alguien tiene mucho calor y empieza a tener este problema, no lo den por sentado, es decir, tal vez le pueden decir que se siente o tal vez puedan buscar a alguien ahí, pero es algo serio que puede desencadenar en problemas de salud muy graves. Por eso hay que darle esa seriedad como tal. Y hablando de recursos y soluciones, hay varias opciones. En Estados Unidos, incluso la OSHA, que es como la Secretaría del Trabajo, tiene una aplicación en donde ustedes pueden calcular la sensación térmica. Básicamente colocan la temperatura ambiente y el porcentaje de humedad y puede darles, pues bueno, cuál es el nivel de riesgo y puede darles también algunas medidas precautivas. Existe mucha bibliografía y buenas prácticas sobre cómo se puede mitigar esto del riesgo de golpe de calor. Es algo que está en desarrollo y es algo que está como ahorita muy marcado porque, pues bueno, estamos teniendo temperaturas récords de altas temperaturas y pues tenemos que trabajar al respecto para evitar estos problemas que menciono. Sin embargo, no importa qué tantos recursos y soluciones pongamos, las buenas prácticas y el prevenir antes de lamentar es como lo mejor que podemos hacer. Como empleados, ustedes ya les mencioné que monitoren cuando vayan al baño, la orina, traten de hidratarse antes, durante y después de cuando están empezando a trabajar. Dependiendo del nivel de estrés, de calor o de la temperatura, tomen breaks, tomen descansos para hidratarse, siempre estén comunicando si tienen algún síntoma o algo fuera de lo normal. Nosotros como mexicanos somos muy tercos a veces en ese tema, en donde, pues bueno, me duele un poco la cabeza, pero pues vamos a seguir trabajando porque me aguanto, ¿no? Como los machos o algo. Y eso puede ocasionar muchos accidentes, ¿no? Sobre todo si hago hincapié mucho en trabajos en alturas porque es algo muy común, ya que se hacen exteriores, se hacen afuera de naves industriales, en donde si están en un estado como donde yo vivo, que es Tamaulipas, pues tenemos temperaturas de 40, 45 grados, y luego tienes una lámina de la lámina del suelo que te está reflejando todavía más calor, y luego le agregamos humedad. Entonces, si nos confiamos y no hablamos de algún síntoma solo por querer sacar la chamba, hay un riesgo muy alto de que nos resbalemos y nos caigamos o pues bueno, pueda pasar algo peor, ¿no? Que nos quedemos allá arriba. Entonces es muy importante tomar agua, descansar, cubrirnos en una sombra para que nos refresquemos. Como supervisores, pues bueno, ahora sí que gran parte de las obligaciones que menciona la NOM, pero buenas prácticas es estar monitoreando el equipo, darle las herramientas adecuadas, pláticas como estas de concientización para que entiendan que a veces no es algo que es netamente de su planta que les estén pidiendo que se hidraten y todo esto. Esto es global y hay accidentes en todo el mundo, por eso tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Y pues bueno, planear las horas de trabajo para tratar de evitar los horarios más calurosos del día. Y pues bueno, también cambiar o tratar de buscar controles administrativos, como cambiar o alternar las tareas y los trabajos de cada empleado, rotación. Si hay mantenimientos en exteriores o si hay algún tipo de operación al lado de un horno, pues a lo mejor que el mismo operario no lo haga todos los días de la semana, sino que un día le toca a uno, otro día le toca a otro, o una hora le toca a uno, otra hora le toca a otra persona. Pensar en maneras de evitar que se exponga directamente al calor los mismos trabajadores, ¿no? Y esto me lleva ya para conocer un poco el tema de los productos para mitigar el estrés térmico. Y aquí los más comunes y por los que la mayoría se van, pues tienen que ver con las bebidas rehidratantes. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que las bebidas rehidratantes lo que buscan es que recuperemos electrolitos. Los electrolitos principales
como lo mencioné previamente, pues es el magnesio, el potasio, el sodio y el calcio. Y estos electrolitos son los que nos permiten que cuando tomemos agua, el agua se pueda absorber de la mejor forma y que, pues bueno, nosotros podamos funcionar, que nos podamos hidratar de la manera adecuada. Entonces nos ayuda a enfocarnos, etcétera, etcétera. Por eso mencionan que a veces el agua no es suficiente, porque bajo condiciones normales, y si se recuerdan de las estadísticas en donde quemábamos de 2.900 a 2.300 calorías, dependiendo si es hombre o mujer, y les recomendaban tomar de 9 a 12 vasos de agua, pero eso era bajo condiciones normales. En el trabajo podemos quemar muchas más calorías y podemos desgastarnos más rápido, entonces eso implicaría que tengamos que tomar 4 veces más el agua y pues bueno, eso puede ser contraproducente porque aparte no se va a absorber de la mejor forma. Es por eso que se buscan distintos productos que están diseñados a rehidratar y luego hay mucha confusión. Algo que nos pasa aquí también es que pues las bebidas del mercado más famosas, Gatorade y Powerade, los electrolitos, ¿no? Est- Estos electrolitos no están recomendados para uso industrial, y aquí pongo una comparativa del producto de la marca Squincher como referencia, porque tienen mucho sodio y están diseñados más para un ambiente deportivo. ¿Cuál es la diferencia entre un ambiente deportivo y un ambiente laboral? Que el ambiente deportivo es el desgaste y la quema calórica es explosiva, es decir, en un lapso de, si es un partido de fútbol, 90 minutos, si es una carrera, dependiendo de la longitud, puede ir desde 20 segundos hasta todo un maratón de varias horas, pues bueno, están diseñadas para que te rehidrates y consumas electrolitos de golpes. Una operación de trabajo está diseñada para que, o mejor dicho, nuestra deshidratación es un poco más paulatina. ¿Qué pasa si ustedes consumen muchos Gatorade en un ambiente laboral? Pues pueden desarrollar hipertensión, o si ya son hipertensos, pues les va a afectar a su hipertensión y también puede darles síntomas pues, de diabetes pues principalmente diabetes e hipertensión, ¿no? Los electrolitos como tal y las bebidas rehidratantes están diseñadas para que se tomen en relación a la temperatura y la sensación térmica que pueda haber, porque ese es otro tema. Si ustedes tienen acceso libre a una bebida rehidratante, sea Hydro 220, sea Squincher, sea Hydrapower o las que sean que hayan en el mercado, estos electrolitos, si se toman en exceso, pueden hacer que también su estómago tenga cierta reacción, que la única reacción es, pues, o bueno, la reacción más común es que te suelta un poco o te causa cierta agrura. Entonces, cuando se determine el tipo de temperatura y exposición, las bebidas rehidratantes tienen que ir en relación a eso. Y es algo con lo que quería empezar para hacer hincapié en los productos para mitigar, que es a veces por buena voluntad se les entrega uno del otro y no se les explica eso, y pues luego hay personas que pues están deshidratando porque se les suelta el estómago y pues es contraproducente, ¿no? Aparte, pues bueno, no nada más hay productos de bebidas rehidratantes, tenemos los que son pues, la lona, las sombrillas, las sombras, productos que buscan en áreas de construcción, en áreas exteriores, proveer un lugar en donde el trabajador se pueda refugiar para refrescarse un poco y continuar con sus labores. Ya en este momento ya hay opciones muy interesantes en el mercado, por ejemplo, hay sombrillas como las que se ven en las imágenes que esparcen un poco de agua, de humedad para refrescar, así como si fuera como un sistema de aspersión de los parques de diversiones, de algunos parques de diversiones. Y hay algunas que, pues bueno, funcionan con una tecnología que mientras pasa el aire, pues se refresca un poco. De la misma forma, hay bastante equipo de protección personal que se está desarrollando y que está funcionando para proveer por un lado, proteger del calor, es decir, proteger del sol, y por otro lado también proteger de la luz ultravioleta, porque algo que va muy relacionado con los exteriores y el estrés térmicos es los rayos ultravioleta que pueden desentonar en cáncer, ¿no? En cáncer de piel. De estos productos existen desde chalecos que funcionan chalecos evaporativos que funcionan con una tecnología o unos compuestos químicos que al mojarse se absorbe el agua, genera una reacción y durante 2 o
durante 4 o 5 horas están refrescando y bajando considerablemente la temperatura. Bandanas, toallas, algunos distintos tipos de paliacates para utilizarlos. Y también es importante entender que existen dos tecnologías principales en este tipo de EPP refrescante, que es la evaporativa, la que les mencionaba, que ya sea a través de un compuesto o a través de agua sin ningún tratamiento, el material pues, se refleja, se refresca, tiene una reacción y la persona baja la temperatura corporal. Y también están los absorbedores, que son telas muy parecidas al dry fit, que lo que hacen es que, pues bueno, hace que transpire más la ropa que tengamos y que pues pueda circular un poco mejor pues podamos refrescarnos un poco más. Este tipo de productos va a variar mucho o la recomendación para dónde se ocupe uno o dónde se ocupe otro va a variar mucho dependiendo del tipo de trabajo. Si es en exteriores, si es en interiores, si hay circulación del aire aceptable, si la circulación es muy baja. Entonces, pues bueno, si la circulación es muy baja, probablemente un producto absorbedor es mucho mejor porque va a sacar el sudor y porque el tema con los evaporativos es que dependen de que el aire circule un poco para que tengan esa reacción de frescura. Y ya hablando del equipo de protección personal, las principales áreas que buscamos cubrir con este tipo de productos contra el estrés térmico, pues es la cabeza, por el tema de la protección con el cerebro y protección del estrés que pueda generarse, las áreas coyunturales, hablando de las muñecas, los cuellos, la entrepierna y las axilas, buscando que se pueda, como son áreas que tienen o mucho movimiento o están un poco pegadas al cuerpo, se exponen un poco más al calor. Entonces, si las podemos refrescar, pues nos va a disminuir considerablemente la sensación térmica. Y prácticamente con esto terminamos. No sé si tengan alguna duda o comentario. Por favor, abran sus micrófonos o pueden escribir y lo leemos, ¿eh? Tenemos tiempo todavía. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Algún comentario? Bueno, si no tienen comentarios, mi estimado Leonel, vamos a ver. Estrés térmico. Ah, mira, ya tiene la maestra Claudia. Dice, también entra entonces cuando decimos que le dio golpe de calor. Correcto. Digamos que el golpe de calor es la forma coloquial de hablar sobre el estrés térmico. Ujú. Y mira, tú sabes, tú has venido a la planta, ¿verdad? No ¿Has he estado en tenido la el planta? gusto, disculpe. Bueno, somos una siderúrgica Ujú. y pues se maneja mucho calor, la verdad. ¿Tú qué acciones preventivas o proactivas nos recomiendas llevar a cabo? Ya sé que dijiste algunas, pero ¿cuáles Ujú. tú consideras que pudieran apoyarnos más? Pues bueno, principalmente y lo primero que tendríamos que hacer es identificar la temperatura promedio que hay en toda la planta y Ajá. las áreas en donde se genera mayor temperatura para poder identificar, pues puntualizar, digamos, las áreas de oportunidad en donde podemos tomar medidas. Dependiendo mucho de eso, es donde nosotros podríamos hablar. Y me refiero a dependiendo porque, por ejemplo, si hay trabajos en exteriores, pues medidas de mitigación puede ser el mismo EPP y puede ser pues la propagación, ¿no? La hidratación programada y definida mediante un programa de hidratación. Pero si están en un área cerrada, en donde tienen operaciones, pues ustedes están en fundición. No es lo mismo la persona que a lo mejor está moviendo la materia prima que llega, no sé si es fundición pues sí, la materia prima que llega antes de ser fundida, a las personas que sacan los carritos del material ya fundido. Entonces, esas dos personas tienen un estrés térmico diferente o una exposición al estrés térmico. Y entonces, con base a eso, determinamos el equipo de protección o las medidas de contención o los programas administrativos que se pudieran usar para sacarlo. No hay como que una regla general en cuanto a medidas como tal. Lo más importante es conocer e identificar el nivel de riesgo con el que se cuentan
dentro de la empresa. No nada más en protección, en temas de calor, sino en general, pero puntualmente en temas de calor, pues sí, por ese detalle. Veo aquí, perdón. Adelante, adelante. Puedes leer las preguntas, por favor. Adelante. Ok, sí, pues bueno, aquí viendo un poco las preguntas, veo varias preguntas, me voy a ir como en orden. No se cuenta con estadísticas en México. Estadísticas oficiales últimamente ha sido algo complicado porque el tema de la página del INEGI en donde podríamos encontrar este tipo de información, pues digamos que no ha recibido el mantenimiento que debía. Entonces, el acceso a la base de datos a veces se cae, a veces es complicado. Se supone, como tal, tenemos identificados los niveles de riesgos y los tipos de riesgos que puede haber de la industria, pero no está tan a detalle como en Estados Unidos. Cada cuánto tiempo recomienda hidratarse mientras trabajas cuando hay altas temperaturas? Depende mucho del estudio de estrés térmico. Esos estudios nosotros podemos ayudarles. Trabajamos con varios fabricantes o fabricantes de bebidas de estrés térmico que nos ayudan a hacerlos. De hecho, la tabla que les mostré en donde ponía las temperaturas era una hoja de un estudio en que se mencionó. Prácticamente determinan qué sensación térmica hay en X área de trabajo y con eso hay una recomendación en cuanto a qué cantidad de bebida rehidratante se debe usar o cada cuánto se debe rehidratar. Entonces, son, digamos que un poco trajes a la medida porque también las temperaturas varían dentro de la misma planta. ¿El agua alcalina tiene beneficio al ser consumida a comparación del agua normal? El agua alcalina como tal no hay una diferencia considerable en cuanto al agua normal. Es, en realidad es más un tema de marketing, en donde pues te están empujando, digamos, un agua más premium, pero por lo menos no hay evidencia científica que pruebe que tenga diferencia a un agua normal. Para la rehidratación, ¿se recomienda el agua natural con frutas o solo el agua natural? Si no es en un ambiente laboral, que tenga un tema de estrés térmico, el agua natural es perfecta. El tema del agua natural con frutas es que tiene fructosa o tienen azúcares y entonces, dependiendo de las condiciones de las personas, si se consumen en exceso, pues puede ocasionar problemas de diabetes, ¿no? De incremento de la glucosa en la sangre. Entonces, lo mejor para hidratarse en condiciones normales, no condiciones laborales, pues es el agua natural, sin ningún problema, porque pues, no tiene exceso, no tiene efectos colaterales, etcétera. Si ya tienen un desgaste exterior, como lo platicamos ahorita en la presentación, un desgaste, perdón, como exponencial, pues bueno, ya ahí veríamos bebidas electrolitas, si es algo relacionado con el deporte, como un Gatorade o un Powerade, o bebidas isotónicas o rehidratantes industriales, como las que se recomiendan para estos casos. Continuando con otra pregunta, dice, ¿qué alimentos recomienda dar prioridad en la dieta para beneficiar a nuestra hidratación y qué alimentos no? Asimismo, ¿cualquier tipo de electrolito es recomendable para consumo o existe alguno que no lo sea? En el tema de la alimentación, ahí sí es una pregunta que excede un poco mis capacidades. En este tema, pues nosotros le estamos dando un enfoque más industrial. Ahí sugeriría tocar base con su equipo de enfermería, que deben de tener, o su personal médico, que deben de tener una opinión un poco más profesional al respecto. Hablando de cualquier tipo de electrolito recomendable para consumo, revisen en las bebidas electrolitas, sea la que se les entregue a nivel industrial o las que compre como los sueros a nivel farmacia o a nivel consumidor final, nada más revisen que no tengan azúcar. Lo ideal es que no tenga azúcar, que esté endulzada con algún otro material, con stevia, con algún edulcorante que no sea tan agresivo. Y pues fuera de eso, en general las bebidas rehidratantes o electrolitas pues son buenas. Todo no en exceso y todo bajo las condiciones adecuadas. Es decir, si ustedes están completamente hidratados y toman una bebida electrolita, probablemente no sea lo más recomendable porque pues pueden pasar estos temas del estómago que les mencionaba. Eh, ¿Cuál sería la mejor manera de hidratarse el personal con diabetes? Pues principalmente el determinar el nivel de rehidratación que necesitarían de acuerdo a su operación y con base a eso hacer un programa en donde se les otorgaría la bebida rehidratante correspondiente, que puede ser una bebida isotónica como la que les comentaba,
principalmente que no tenga pues que no tenga azúcar en su composición para endulzarse, por llamarlo de una forma, pero dentro de las medidas de la cantidad que se debe tomar, que no se tome en exceso y que no se tome pues abajo. Y eso y una mezcla de agua y estarse monitoreando. ¿Qué tan recomendable es hidratarte con sueros al realizar trabajos que te generen esfuerzos? Como lo mencionaba, depende mucho del el tipo de trabajo, la longitud o, bueno, la extensión de la duración del trabajo que se genere. Si es un trabajo demandante, un trabajo de mediano a pesado, el rehidratarse con sueros está bien, o sea, es un poco mejor que el agua. Solo hay que tomar en cuenta lo que les mencionaba de la hipertensión y del azúcar y que buscar un suero que sea más enfocado a este tipo que sea más neutral, digamos, en este tipo de temas. ¿Qué tan buenos son los sueros orales a base de electrolitos? Pues es más o menos lo que veníamos comentando. Busquen que no tengan azúcar, es la recomendación un poco más agradable, y no los tomen como si fueran agua como tal, porque el exceso de electrolitos tampoco es lo mejor. Entonces traten de tomarlos cuando hayan estado expuestos a calor, y cuando se sientan que, pues bueno, tuvieron cierta deshidratación. La orina es muy importante ahí, por ejemplo, ahí pueden tener una idea inicial de que, sabes que sí ocuparía un suero o no. El estudio de estrés térmico en las áreas de trabajo es normativo, es cumplimiento obligatorio legal de la STPS. La NOM 015 nos pide que se haga un análisis interno por parte de los empleadores en cuanto a los riesgos que pueda haber por las temperaturas. Como tal, no delimita, parecido así como hay los estudios de contaminantes en el ambiente o algo que necesita una emisión por parte de la EMA, no lo menciona la NOM 015. Solo pide que se haga un análisis, con base a ese análisis se determinen medidas para mitigar los riesgos de estrés térmico o los riesgos contra golpes de calor o problemas que puedan generar el calor en el área de trabajo. Sería bueno que se hiciera un estudio de estrés térmico por área a nivel de planta para determinar los intervalos de hidratación con el personal. Sí, sería lo ideal. Y sobre todo en esta temporada, creo que es la mejor temporada para hacerlo porque pues, es la temporada de mayor calor en el país. Cómo funciona es básicamente va un especialista, un representante de alguna marca de bebidas isotónicas, que normalmente se dedican a ese tipo de cosas, llevan su termómetro y llevan su dispositivo para medir humedad en el ambiente, y entonces hacen mediciones después en distintas áreas del trabajo y se registra qué tipo de trabajo se está haciendo. Con base a eso y las tablas de la NOM 015 que les compartí, determinan la sensación térmica que puede haber y determinan el tipo de trabajo, si es ligero, mediano o pesado. Y ya ellos, dependiendo de la composición de su bebida, hacen la recomendación y mencionan, ¿sabes qué? Para el personal que está 8 horas durante 6 días a la semana en esta área de trabajo, se recomienda que se tomen 1,200 mililitros al día, distribuidos de la manera como ustedes lo quieran distribuir, pero que en el transcurso de sus 8 horas se consuman 1,200 mililitros y, pues bueno, determinar una cantidad como tal al respecto. Creo que esta era la última pregunta. No sé si tengan alguna otra duda o comentario. Bueno, parece que no hay, mi estimado Leonel. Muchísimas gracias por tu participación y a todos los compañeros también. Vamos a movernos a la otra ponencia que es sobre retos en una plataforma de acero del corporativo junto junto con España. Muchísimas gracias y nos movemos, por favor. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias por participar y de todos modos seguimos en contacto para cualquier duda o comentario posterior. Que tengan excelente mañana. Sí, muchas gracias.